Semillas de transformación interna. Esta grabación de Trigueriño en español es una traducción de su charla realizada en el Brasil en mayo de 2002. Una persona está contando un sueño que tuvo y le surgió una duda. Si ese sueño fue producto de la mente, si se trata de una situación mental o si vino como un aviso o mensaje del espíritu. Y pregunta cómo se hace para diferenciar de dónde viene un sueño. Lo que el espíritu envía, lo que el espíritu manda, siempre es evolutivo. Nunca es depresivo, nunca es involutivo. Y cuando el espíritu muestra algo, nunca muestra el pasado, nunca se refiere a cosas que pasaron. Cuando las personas comienzan a recordar el pasado, lo que sucedió, y cuando comienzan a tener visiones, sueños de cosas pasadas, todo eso no se origina en el espíritu, pues el espíritu no se ocupa del pasado. Lo que proviene del espíritu es el presente, y es un presente tan pleno que incluye todo lo que fue vivido y también todo lo que será vivido, pero no como una premonición. El espíritu no avisa lo que va a suceder. La premonición existe en otro nivel, está en otro plano, no es el espíritu. El espíritu muestra el presente, solo que se trata de un presente tan pleno que allí, en la visión del presente, usted percibe el futuro, pero no porque el espíritu lo muestre, sino porque su visión contiene todo. Entonces, es muy diferente que usted tenga una visión del espíritu o que el espíritu le dé una señal, le muestre algo. Puede ser que usted no reciba información acerca de hechos, pero si el espíritu se los muestra, quiere decir que a partir de ahora usted está preparado para lo que pueda suceder o curado de lo que pasó. Por eso, aunque el espíritu no se refiera ni al pasado ni al futuro, su presencia incluye todo esto, incluye la cura del pasado, incluye la preparación para el futuro. ¿Comprende lo que es el espíritu? El espíritu no tiene nada que ver con hechos materiales. El espíritu es la vida. Por lo tanto, si un sueño muestra el pasado, lo que sucedió, o cosas depresivas, esto no proviene del espíritu. Proviene del plano astral, del plano mental inferior, del subconsciente de la persona, o de algún nivel premonitorio de ella. Cuando el espíritu muestra algo, cuando estamos frente a un hecho del espíritu, muestre lo que muestre, nunca nos está juzgando, ya que en el espíritu no se critica ni se juzga. Entonces, si usted está en una determinada situación y el espíritu le muestra algo, usted ve más clara su situación, porque en esa demostración, en esa visión, no se juzga. El espíritu no juzga, no critica. Por lo tanto, no hay enjuiciamiento. Si tenemos un sueño y luego nos sentimos arrepentidos de algo, nos sentimos tristes o deprimidos, es que esto no proviene del espíritu. Lo que proviene del espíritu, sea lo que fuere, no nos deja en ese estado. Lo que proviene del espíritu nos renueva, hace que encontremos la vida en nosotros.
E uma pessoa disse que sua parte sensitiva está desaparecendo, que ela tinha sonhos, premonições, conhecimento de lo que iba a suceder para poder ajudar, para poder preparar-se, e que agora não los tiene mais, que todo isso se acabou, como se uma fuente se hubiera secado, e que ela não hizo nada para deixar de merecer todos esses dones que tinha. Una de las formas que el Espíritu usa para purificar nuestra parte sensitiva, nuestra parte astral, nuestros sentidos, es debilitar esos aspectos. Por eso, podemos tener muchos dones, incluso premonitorios, podemos estar dotados de evidencia, de percepción, pero si necesitamos evolucionar, si necesitamos subir de punto, llegar a percibir las cosas de otra manera y no por esas vías sensitivas, si eso está en nuestro camino, el espíritu debilita esas vías y termina con todo eso. Essa espécie de purificação precede outro nível de compreensão e de visão. Essa purificação llega e a pessoa queda como vacía por um tempo. A nova forma de ser, a nova forma de compreender, de percibir as coisas, não viene imediatamente. A forma vieja, antigua, a forma que não corresponde mais a nossa consciência, todo isso se retira, queda limpio e purificado, e nos quedamos sem nada por um tempo, ya que a forma nova não viene de imediato. Necessitamos estar um tempo nesse vacío, ni sabiendo as coisas, ni sem saberlas, lo qual é um estado um pouco incômodo para quem estava habituado a percibir coisas, a ver, a pressentir. Para quem era sensitivo, era sensível, pois permanece nesse estado como em la nada. Isto continua assim por um tempo, por um período, hasta que as coisas se acomodem, hasta que cambiem de ritmo en el indivíduo, o por lo menos hasta que salga del ritmo antiguo, de aquella vieja manera de hacer las cosas, de sentir, de ver, de percibir. Eso tiene que salir totalmente, tiene que limpiarse, para después comenzar la nueva forma, para comenzar lo nuevo. Este vacío dentro de uno mismo puede durar más o menos tiempo, dependiendo del ritmo que el espíritu está imprimiendo en nuestro desenvolvimiento, o dependiendo también del servicio que el alma deba prestar. Sucede lo mismo con nuestra capacidad de orar, con nuestra capacidad de reflexionar. Por eso, podemos desenvolver esta capacidad, tener una vida de oración, una vida reflexiva. Podemos estar habituados a leer, a reflexionar sobre lo que leemos, a hacer silencio después, a hacer todos esos ejercicios espirituales que hacen muchas personas. Y cuando todo esto se aprende, esto queda incorporado a los hábitos de la persona. La persona eventualmente está orando con facilidad. Puede llegar a tener una vida de oración muy importante. Puede obtener mucha fuerza, mucha energía de su vida de oración, de sus reflexiones, de sus lecturas. Y esto va realizando un trabajo dentro de nosotros. Vamos creciendo. Van sucediendo muchas cosas. La conciencia se va ampliando. Pero todo esto tiene un tiempo. Todo esto cumple un ciclo. Y de pronto puede suceder que llegue un ciclo en el cual usted va a ampliar la conciencia. Usted va a comprender mejor las cosas. O usted va a aprender algo, pero ya no por esa vía. Entonces su vida de oración
queda vacía, aunque usted quiera orar con aquella intensidad, ya no lo logra. Lo mismo si toma un libro, lee, se concentra y está en silencio para reflexionar sobre el tema, para vivirlo. Hay personas que estudian así, procuran vivir lo que están leyendo. Esta es una manera de perfeccionamiento, de estudio, una manera de madurar los propios órganos internos de percepción. Por ejemplo, ustedes toman un libro de los místicos o toman un libro inspirado en los hermanos del cosmos y allí hay trechos, hay cosas, hay situaciones que podemos vivirlas al leer. Podemos ubicarnos allí, entrar en aquellas situaciones y con la imaginación ir viviendo esas situaciones. Hay muchas personas que estudian así. Los estudiosos usan esos métodos para hacer ciertas transformaciones y esto de repente puede terminarse, puede dejar de suceder aunque usted quiera continuar. Esto también pasa en el campo de la oración, en el campo del estudio, en el campo de la reflexión. Se trata de estar atento porque va a surgir una nueva forma de hacer este trabajo o una forma más adecuada para su momento actual. Y bien puede ser que aquello se haya detenido por un tiempo para dar un momento de distensión a sus núcleos internos o a sus cuerpos sutiles, como una posibilidad y una oportunidad de otros contactos, no a través de su voluntad mental. Su voluntad mental ya no logra hacer esos trabajos, y es ahí cuando sus cuerpos internos, sus cuerpos sutiles, sus núcleos internos van a encontrar otras formas de realizar el trabajo. Y debemos saber vivir esas etapas, vivir esos ciclos sin desligarnos de nuestra intención, de nuestra aspiración de saber, de perfeccionarnos, de crecer en conciencia, de servir. No tenemos que perder la aspiración, aun cuando nos encontremos en una de esas situaciones indefinidas o en un final de ciclo. Tenemos que vivir esto siempre aspirando, siempre atentos, porque de un momento a otro recomienza, de un momento a otro surge otra forma y solo la veremos después que surgió. Pero si entramos en conflicto, si nos preocupamos, si nos deprimimos o si estamos inquietos pensando que hicimos algo inadecuado, esto va a perjudicar nuestra percepción de lo que está sucediendo realmente. Y en estos periodos en que parece que no sucede nada, en que parece que las cosas están algo estancadas, en ciertos casos las cosas están sucediendo más velozmente, solo que en un nivel tan interno, en un nivel tan profundo que no logramos percibirlas, porque no estamos entrenados o no estamos preparados para percibir las cosas en un nivel más allá de aquella percepción normal que teníamos, más allá de esa forma medio psíquica, medio sensitiva. Y no estamos habituados, todavía no estamos preparados, no tenemos experiencia en percibir un movimiento interno en un plano, en un nivel no fenoménico, en un nivel que no toca nuestra parte mental, emocional ni etérica. Puede suceder, sí, que estemos muy seguros de nuestra forma de orar, de nuestra forma de reflexionar, de nuestra forma de leer, y que de pronto todo eso se debilite, que no encontremos allí más fuerza, más vigor, más seguridad. Esto no importa. Lo importante es que no perdamos la meta. Lo importante es que no perdamos la intención
que no dejemos de ofrendarnos, de estar disponibles, de estar flexibles, abiertos. Esto sí es importante. Porque si tenemos conciencia de lo que está sucediendo, porque siempre están sucediendo cosas con nosotros, el espíritu no se detiene, la evolución no se detiene. De pronto comenzamos a percibir otra cosa y entonces veremos que las cosas nos suceden de una manera diferente. Pero para eso no debemos entrar en conflicto con esos momentos, con esos inusitados estados de aridez y de vacío. Esos estados no afectan solo a la personalidad, no solo tiene que ver con el ego, tiene que ver también con el alma, porque el alma puede estar en un camino de comprensión de muchas cosas internas, de muchos hechos internos. El alma puede tener una percepción del camino evolutivo que ella está recorriendo y ella también pasa por momentos así. Y esto es para que ciertas imperfecciones, tanto del alma quanto de la personalidad, sean redimensionadas. Una personalidad, un ego o una mente que está habituada a sentir ciertos procesos, a percibir ciertos procesos, puede crear en ella ciertas imperfecciones por estar en esa situación. Puede crear en ella ciertos núcleos de orgullo, por ejemplo, ciertos núcleos de vanidad. Puede crear un sentido tal de seguridad que deje de esforzarse. Podemos estar tan convencidos de nuestro ser interior y de nuestra vida interior, podemos estar tan seguros de esto, que por estar muy seguros, dejamos de hacer los esfuerzos que debemos hacer en nuestra vida externa. Dejamos de manifestar en la vida externa aquello que nuestro potencial puede manifestar. Entonces, muchas cosas nos son quitadas, muchas cosas nos son retiradas de nuestra percepción, para que hagamos esfuerzo aquí afuera, para que trabajemos un poco, para que pongamos nuestro potencial en movimiento, cosa que no suele suceder si estamos muy seguros de lo que está ahí dentro y de lo que acontece ahí dentro. Muchas veces nos dan una tarea o existe alguna tarea en vista para nosotros para la cual fuimos relativamente entrenados y ahora esta tarea se va a presentar, va a llegar para que la asumamos de una forma más total, de una forma más entera. Entonces, para asumir esta tarea de una forma más entera y para evolucionar en ella, para eventualmente colocar más valor en esta tarea, para tener más campo de servicio a través de ella, tal vez sea necesario hacer un poco de esfuerzo, por lo cual en esos momentos nos quitan las bases con las que contábamos. Las bases están allí, pero la percepción de esas bases nos es negada. Se nos quita la percepción de que estamos seguros de una determinada cosa. Y muchas veces, mientras cumplimos la tarea, no estamos seguros de lo que está realmente sucediendo, porque estábamos habituados a tener conciencia, inclusive de la energía que pasaba por nosotros, y de pronto continuamos haciendo las cosas sin percibir nada. Por lo tanto, esto va a exigir de nosotros más empeño, una confirmación de votos, pero no solo una confirmación interna de votos, sino también externa, también como ser humano. Así, cambia la frecuencia de aquello que el ser humano irradia. Deja de ser débil, indefinida, para ser algo más definido, más preciso, algo más fuerte, más firme. Hay personas que pasan por estas crisis
como esta persona que está con estos temas en revisión. Además, esas cosas, esos momentos de decaimiento, esos momentos de falta de seguridad, esos momentos de falta de claridad, nos ayudan a tener más devoción, a tratar con delicadeza las cosas internas, las cosas sutiles. Eso nos lleva a dirigirnos a nuestro ser interno, a nuestros núcleos internos con más devoción, con más cuidado, con más fuerza y principalmente con un cierto recelo de que al final todo aquello se agote y que no tengamos más motivo para vivir. Porque los seres que tienen estos contactos, estas experiencias, o los seres que se sienten coligados con su propio interno, en el momento en que estas coligaciones se están debilitando, ellos sienten que van a morir y tienen la sensación de que van a desencarnar, de que van a desfallecer. Esto es un aspecto. Ahora, el otro aspecto es que mientras ocurre eso, no debemos entregarnos a ese pesar, a esa inercia, a esa especie de pereza de nuestros niveles intermedios que reaccionan a ciertas vibraciones o a ciertos cambios necesarios. En todas estas situaciones, sean las que fueren o por el motivo que fuere, no debemos olvidarnos de nuestra meta y no debemos perder aquella actitud de entrega, aquella actitud de ofrenda, ni dejar que disminuya nuestra aspiración a servir, a ser útil. Tenemos que alimentar esa aspiración porque en esos intervalos, en esos espacios o en esas crisis, no debemos desalentar la aspiración. Eso no debe apagarse. Es mejor que no se apague, porque después, para encenderse, se necesita de nuevo una gracia especial. Por eso nos cabe no dejar que esto se apague y saber comprender estos periodos más densos. Y en general, atravesamos bien estas crisis si tenemos esta paciencia y esta fe, porque allí no se distingue bien el límite, no se sabe cuándo termina una cosa y cuándo comienza la otra. Entonces, paciencia y fe tienen que estar allí muy presentes y muy vivas. En algún momento en que la fe se debilite un poco, tenemos que usar la paciencia, tenemos que tener la paciencia muy presente, siempre lista. Lo importante es no entrar en conflicto, es no entrar en fricción con estas situaciones, porque si no, se pierde el eje en todos esos movimientos que son naturales, que todos conocen en la vida interior. Con todo esto, principalmente en esos momentos de poca percepción, notamos la presencia de nuestras imperfecciones. Mientras estábamos muy activos en esos contactos, mientras estábamos muy seguros, ciertas imperfecciones nuestras se nos pasaban por alto. No las notábamos mucho, porque estábamos ocupados, estábamos muy conectados con todo lo positivo que estaba sucediendo en nuestra vida interna, con todo lo positivo que estaba sucediendo en nuestra autoobservación, en el estudio de nosotros mismos. Y con esto, nuestras imperfecciones iban quedando siempre en un segundo plano, ya que las imperfecciones continúan, no desaparecen todas con este proceso. Entonces usted puede estar evolucionando, usted puede estar creciendo, su conciencia está creciendo, y mientras está en un movimiento ascendente, usted no nota tanto las imperfecciones y hasta piensa
que algunas desaparecieron. Ilusión. Porque cuando llegan estos momentos de crisis, la imperfección está allí. Y en ese momento usted tiene ojos para verla, tiene tiempo para prestarle atención y ve que la imperfección está allí. Esto no desaparece de repente. Usted hace un trabajo largo, un trabajo lento. Puede estar haciendo realmente este trabajo, pero la imperfección es inherente a ciertas cosas de la materia, a ciertas células nuestras, aún células sutiles, células mentales, inclusive en nivel del alma. Ciertas imperfecciones permanecen. Son imperfecciones que serán trabajadas después o que serán trabajadas indirectamente después. Cuando estemos en un área más segura, ¿por qué enfrentarnos con ciertas imperfecciones nuestras? En cuanto no estamos seguros de ciertas cosas, es muy peligroso y un poco arriesgado. Para enfrentarnos con ciertas imperfecciones, o mejor dicho, para que seamos purificados o para que ciertas imperfecciones nuestras sean transformadas, es necesario que estemos en otro punto evolutivo para poder soportar aquella energía que viene un poco más fuerte y que deja un cierto vacío en algunas cosas a las que estábamos habituados. Porque nosotros también estamos habituados a nuestras imperfecciones. Nuestras imperfecciones tienen muchas capas y estamos habituados a esos ropajes. Por eso, si nos librasen totalmente de las imperfecciones, nos sentiríamos muy mal, porque no estamos preparados para ser perfectos, no estamos preparados para ser puros. Para todas estas cosas necesitamos paciencia. Y cuando usted ve que trabaja tanto, que quiere tanto, que evolucionó tanto, que comprende otras cosas, que su conciencia ya está en otro punto y que usted en ciertas cosas todavía está en aquel lugar, en aquel punto, de ese modo, ahí necesita paciencia y fe. Porque son cosas que comenzarán a ser tocadas, que comenzarán a cambiar, o que comenzarán a ser expelidas, expulsadas, después de que usted tenga una cierta seguridad, después de que se perturbe menos con lo que le sucede. Y claro que a veces vemos estas imperfecciones con mucha más nitidez, con mucha más claridad, precisamente para ir saliendo de aquel estado. No vamos a superar una imperfección solo porque queremos ser puros. Aquello está impregnado en nosotros, está pegado allí. Aquello forma parte de nuestra estructura psicológica y externa. Por lo tanto, primero es necesario que usted esté frente a frente con aquello, que se disguste con eso, que reniegue de eso, que no lo quiera más. Y si realmente usted llega a repelerlo, entonces ahí comienza a deshacerse, comienza a desprenderse, porque no está recibiendo más alimento de su parte. Y este es un proceso muy armonioso, muy tranquilo, cuando se da con fe y con paciencia. Y siempre sabiendo que no es la mente quien decide estas cosas. La mente opta, toma sus decisiones. La mente pide, implora, ora. Pero lo que sucede no depende de todo esto. Lo que sucede depende del espíritu, del alma, que va realizando esos cambios, que va produciendo esos desprendimientos y por consiguiente nuestra transmutación. Esto es así porque para una total y completa liberación de un estado imperfecto
es necesario que en el nivel del espíritu, en el nivel de la mónada, se esté produciendo un cambio sustancial. Es necesario que en aquel nivel la mónada o el espíritu estén realmente pasando por un proceso de transformación. Esto en el plano cósmico. Para que esto fluya, y entonces nuestras imperfecciones humanas, estas cosas humanas que forman parte de nuestro ser, puedan finalmente ser removidas o finalmente puedan ser transformadas si poseen algún material aprovechable. Todo esto que nos acompaña hasta un cierto punto y de lo que queremos liberarnos no siempre es para ser eliminado por completo. Estas imperfecciones nuestras pueden contener dentro de sí semillas de futuras cosas positivas, pueden ser las semillas de futuras cosas evolutivas dentro de nuestra imperfección. Dentro de nuestra carga negativa puede haber semillas de bien que están allí dentro, mezcladas con otras cosas, y esas semillas pueden ser rescatadas y transformarse en bienes futuros, en futuras situaciones evolutivas. El espíritu está viendo todo esto. Entonces muchas veces queremos ser diferentes a toda costa. No. Usted será otro ser, pero dentro de su estado actual hay semillas que son rescatables. Dentro de las cosas que a usted menos le gustan, dentro de sus cosas que más detesta, allí en el medio, no todo, claro, ni la mayor parte, pero allí en el medio puede haber por lo menos una semilla de algo evolutivo, y a nosotros nos corresponde rescatarlo. Usted no queda libre de esa carga si no sabe extraer de allí dentro lo que tiene valor, aquello que sirve para otra cosa. Esto es la transformación del ser. La transformación no se da de golpe, bruscamente. La transformación no se da sacando todo y recibiendo todo nuevo. Del hombre viejo, dentro del hombre viejo, dentro de las cosas negativas, de las cosas superadas, allí dentro hay algo que usted debe rescatar. Hay algo que debe ser salvado, que debe ser elevado. Después, todo lo demás podrá caerse. Pero en cuanto eso no sea erguido, en cuanto eso no sea visto, usted no encuentra paz con eso que está allí adentro. En realidad, muchas imperfecciones nuestras se tornaron imperfecciones porque cometimos algún error por el camino. No comprendimos algo en medio del camino y con eso distorsionamos un impulso que se transformó en otra cosa. Se transformó en una imperfección, en una situación involutiva. Pero allí adentro siempre hay algo válido, siempre hay algo que sirve. Y muchas veces vemos esto en la reacción de los otros. Muchas veces nos estamos ocupando de nosotros y no vemos lo que estamos haciendo, o no vemos nada aprovechable. No lo podemos ver porque queremos ser otra cosa, queremos la transformación. Nadie que siga este camino está contento con lo que es, ni como es. Pero es necesario un equilibrio. En esta insatisfacción, en esta fuerte impresión de que debemos ser diferentes, debemos tener en cuenta que ahí dentro hay semillas. Hay puntos que son incluso necesarios en una estructura futura, que nos conectan con una situación futura. Y muchas veces en las otras personas vemos el reflejo de esas buenas semillas nuestras. Nosotros mismos no sabemos dónde están, ni lo que son,
porque ya trabajamos un poco la humildad o ya sufrimos lo suficiente. Y si cultivamos la humildad o si sufrimos, aprendemos a desconfiar de nosotros mismos. Y allí pasamos al extremo opuesto. Esto es, bien, yo no valgo nada. En este punto, usted debe proseguir, debe continuar, aunque sienta que no vale nada. Debe avanzar como si nada estuviera sucediendo, debe actuar como si usted fuera bueno, y entonces verá reflejado en el otro aquello que usted tiene de válido. El otro le muestra lo que usted tiene de válido, porque el otro recibe algo de usted y él se transforma. Allí ve en la transformación del otro lo que recibió de usted, lo que le dio. Pueden ser cosas pequeñas, pero aquello proviene de las semillas, aquello proviene de las cosas que usted tiene dentro. Debe aprender a distinguir los puntos válidos del conjunto de fuerzas que usted debe trascender, que está trabajando para trascender. Y otra persona pregunta, al lograr desapegarnos de las cosas del mundo, ¿cómo podemos distinguir ese desapego de una voluntad inconsciente de abandonar el mundo y de desencarnar? Bien, cuando comenzamos a sentir desapego por las cosas del mundo en un proceso saludable, a medida que crece este desapego por las cosas del mundo, nuestra disposición de servir al mundo también crece, porque en realidad usted solo puede servir al mundo después que usted se desapegue de él. ¿Qué cosa buena puede hacer por el mundo si está apegado a él? Entonces, cuando usted comienza a sentir un desapego por las cosas del mundo, no significa que es hora de desencarnar. No, no es hora de abandonar el mundo. Es hora de que finalmente usted comience a servir al mundo. Si usted está desapegado del mundo, si usted está desapegado de las cosas, de los seres, de las personas, en fin, si usted está sintiendo desapego, llegó la hora de que usted comience a servir, porque podrá servir en aquello que es necesario. Usted va a servir en el momento justo, en la cosa correcta. Cuando no esté apegado, cuando no esté involucrado con este mundo, involucrado con las personas, es entonces que usted va a servir correctamente. Ese desapego no es una señal de que usted deba abandonar todo en el camino del servicio. No. Ese desapego es señal de que finalmente llegó la hora de servir, de que usted sirva como debe servir.